Entonces, estábamos diciendo que um, ha generado como gran interés este tema de verificación de métodos en el laboratorio clínico. Muy complacidos todos de poder iniciar esta sesión. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿sabe cómo realizar la verificación de los métodos en su laboratorio clínico? Esperamos que al finalizar esta sesión podamos mostrarles y que nos quede claro cómo hacer verificación de métodos en el laboratorio clínico. Ok, parto de este principio, confíe, pero verifique. Acá tengo una imagen de la guía CLS IP15A3 que claramente es una recomendación. No quiere decir que sea la única forma y la única guía para hacer verificación de métodos en el laboratorio clínico, pero claramente sí es uno de los estándares más conocidos, más internacionales. Tiene un poco es un poco denso estadísticamente, pero igual si entendemos el concepto y nos ayudamos de repente de alguna herramienta de software, después de que lo entendamos, pues va a ser fácil generar los informes de verificación de métodos en el laboratorio clínico. Parto de este principio, ¿no? En la vida hay que confiar, pero también hay que verificar. Entonces, cuando a uno le dicen, yo te estoy diciendo A o B o C, y yo digo, yo confío, pero verifico, es un poco la filosofía de la verificación de métodos en el laboratorio clínico. Hay que confiar en lo que me dice el manufacturador, pero hay que verificar. Y de hecho, pues la verificación de métodos es parte de los requisitos que tenemos en los laboratorios clínicos en Colombia y en el mundo. Cada vez es más, se convierte en un requisito mandatorio, obligatorio, pero adicional, si no fuera un requisito mandatorio, obligatorio, realmente tiene sentido que cuando yo empiezo a utilizar un método en el laboratorio clínico, yo pueda verificarlo y comprobar que lo que me está diciendo el manufacturador con quien estoy trabajando realmente sea real. Ok, entonces aquí viene, a ver quiénes les gusta el teatro, to be or not to be, ¿cierto? Esa es la pregunta, esa es la cuestión de William Shakespeare, ¿no? Y acá entonces me encontré un documento de algunos autores que decían verificación o validación. Esa es la pregunta, porque muchas veces confundimos validar con verificar. En esta sesión, que será una sesión de 45 minutos, no vamos a hablar de validación de métodos, vamos a hablar de verificación de métodos. Podemos, si están interesados en hacer otra sesión de validación de métodos, pero aquí vamos a hablar de verificación de métodos, que es lo que nos compete principalmente a los usuarios del laboratorio. No quiere decir que no podamos hacer validación, claro que también podemos hacer validación, pero lo que más hacemos es verificación de métodos. Entonces, vamos a revisar acá el concepto de validación. A veces hay confusión, a veces la gente dice, bueno, validar o verificar, incluso a veces en documentos regulatorios de algunos países, hay cierta confusión cuando dice el laboratorio clínico debe validar, de repente lo que quiere decir el requisito es que debe verificar. Entonces, podría ser parte de la confusión, podría ser parte de la causa de la confusión, que cuando yo defino validación, según el vocabulario internacional de metrología, dice validación es la verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Entonces, claro, como la definición de validación empieza por verificación, en efecto, yo cuando estoy validando, estoy verificando que hay unos requisitos que cumplen y permiten el uso previsto. Pero verifica, entonces eso es validar. O sea, valido que realmente la prueba de glucosa que le estoy comprando al manufacturador realmente me permita recuperar glucosa.
eso es parte de la validación. Yo estoy verificando eso, ¿cierto? Que realmente ese ensayo cumpla con esa función de recuperar la cantidad de glucosa que tiene suero o plasma. Pero ¿soy yo la que tengo que hacer eso o eso lo tiene que hacer el manufacturador? Usualmente la validación de métodos es territorio del manufacturador. Es el manufacturador quien debe validar el uso previsto a través de muchas pruebas, de muchos experimentos que debe hacer. Y el terreno del laboratorio clínico es más la verificación. E insisto, no quiero decir que el usuario del laboratorio, que nosotros no podamos hacer verificación, no, sí, validación. Nosotros podemos hacer validación de métodos también, pero no es lo más usual en el laboratorio. Entonces, ¿qué es verificación? De acuerdo a la definición del vocabulario internacional de metrología, verificar es aportar evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados o declarados. Entonces, cuando yo verifico, lo que yo busco es una evidencia objetiva de que el método que estoy utilizando cumple con los requisitos especificados o declarados por el manufacturador. Entonces, yo lo que hago es que confirmo, o sea, verificar es confirmar. Confirmo que el material de referencia declarado es homogéneo para el valor y el procedimiento de una medida correspondiente. Ejemplo 2, confirmo que se satisfacen las propiedades de funcionamiento, confirmo que se puede alcanzar una incertidumbre objetiva. Verificar es confirmar algo y para confirmar ese algo, ¿qué confirmo? Cuando yo le digo, mira, está lloviendo, dice, voy a verificar, ¿sí? Subió el dólar, voy a verificar. Entonces, cuando yo digo verificar, es que busco una confirmación. Y la confirmación tiene que estar muy relacionada con evidencia objetiva. O sea, no se debe partir de supuestos. No es que yo pensé, a veces usamos la palabra pensé, pero realmente no estoy diciendo pensé, estoy diciendo supuse. Yo supuse que estaba lloviendo. Digo, no, verifica primero. O yo supuse que el dólar había subido o que el dólar había bajado. Entonces, suponer está en contravía de verificar. Cuando yo digo verifico, entonces yo busco una confirmación mediante una evidencia objetiva. Yo busco confirmar. Quienes son mamás de adolescentes o niños de verifique. Sí, los papás siempre tenemos que verificar. Las esposas también, de pronto sí, los esposos también, verificar, ¿cierto? Es buscar evidencia objetiva de que algo cumple con algo declarado. Vamos a irnos un poquito más, ¿cierto? Ahora, ¿qué métodos o procedimientos se validan? Porque es que aquí hay una clara inquietud, siempre dice, ¿valido o verifico? Entonces, ¿qué tengo que validar? Si un procedimiento no está estandarizado, lo tengo que validar. Es decir, ¿cuáles son los procedimientos estandarizados? Normalmente los procedimientos estandarizados son los que han diseñado los manufacturadores como Roche, Abbott, Beckman Coulter, Ortho Clinical Diagnostic. Todos estos manufacturadores han estandarizado el procedimiento para recuperar colesterol o triglicéridos o TSH o LH. Es un procedimiento estandarizado. Entonces, si el procedimiento que yo estoy usando en mi laboratorio ya está estandarizado por Roche o Abbott o Siemens o Orthoclinical, pues yo no lo tengo que validar. Esa validación ya la hizo el manufacturador antes de liberarlo. Entonces, valido los procedimientos que no están estandarizados. Segundo, valido los procedimientos que hayamos desarrollado en el laboratorio. Es posible que en el laboratorio hayamos hecho un diseño de un procedimiento, de un método, y entonces yo tendría que validarlo mediante varios experimentos de límite de detección, de rango de linealidad, de especificidad, de reactividad cruzada, o sea, podría ser varios experimentos para validar ese método.
Pero si el método que yo tengo, que estoy usando en el laboratorio, es un método que ya el manufacturador con el que estoy trabajando ha validado, pues yo no lo tengo que validar nuevamente. A menos que, en el numeral 3 me lo estoy colocando, a menos que ese procedimiento yo lo haya modificado, que yo haya dicho, ve, el manufacturador dice que yo tenía que centrifugar la muestra en una centrífuga a, voy a decir cualquier cosa, 20.000 revoluciones por minuto, pero de repente yo hice una modificación a eso y entonces hago una validación de una modificación que he hecho en el método. El manufacturador decía que yo tenía que hacer una dilución de 1 en 21, pero yo hice una modificación y ahora lo estoy haciendo así. Entonces, si yo estoy haciendo una modificación a un método ya estandarizado, yo debo hacer una validación. O también podría ser que yo esté haciendo un cambio en el alcance, como por ejemplo que yo estoy haciendo, midiendo hemoglobinopatías, no en sangre total, como lo indicó el manufacturador, sino que estoy haciendo hemoglobinopatías en sangre seca. ¿Se puede? Sí, sí se puede. De hecho, nosotros hemos participado en procesos de validación en donde yo valido, por ejemplo, un método para identificar hemoglobinopatías por HPLC y hago una modificación del alcance y digo, entonces el alcance lo amplío a recuperar o a identificar, en este caso, hemoglobinopatías no solamente en sangre total, sino en sangre seca también. Entonces hago un procedimiento, estandarizo cómo voy a hacer la elución, cuánto tiempo tengo que hacer la agitación para hacer la elución y obviamente hago muchas pruebas, comparación de métodos, tendré que hacer muchas más cosas. En estos casos, entonces yo valido el método. Validar el método implica obviamente más experimentos que los que yo tengo que realizar cuando tengo que verificar. Y entonces la pregunta, ¿y qué verifico? En general, yo verifico los procedimientos que ya están validados, ya sea que los haya validado el manufacturador con el que estoy trabajando o que los haya validado mi propio laboratorio en una sección, en un momento diferente. Entonces hicimos un cambio, entonces yo ya verifico lo que ya está validado. Esa es la idea de validación y verificación de métodos. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de cómo realizo la verificación de métodos en mi laboratorio clínico. Para realizar la verificación de métodos en mi laboratorio clínico, pues yo realmente recomiendo que sigamos las indicaciones de la guía CLSI EP15 A3. Podríamos hacer una modificación, pero realmente a veces el documento parece un poco complejo porque, como les decía, tiene una estadística un poco densa, pero finalmente cuando yo ya tengo una herramienta de software y lo he entendido, y les voy a explicar un poco las diferencias que tiene el procedimiento de verificación de la EP15 frente a otras opciones, y vamos a mirar un poco cuál podría ser, pues, las ventajas. Entonces, bueno, acá les muestro lo que tenemos nosotros con el documento, con la EP15. Con la EP15 nosotros tenemos, básicamente, en el documento tengo 4 capítulos. En esos capítulos, lo que yo estoy verificando acá es que hay un periodo, hay una etapa como de familiarización que ya vamos a ver. Entonces, me vengo acá, ¿sí? Ok, ay, perdón, acá me vengo acá. Acá, en la primera parte del documento, pues está un poco el alcance, el resumen. Hay una parte de la introducción que me dice como el background, las precauciones estándar, la terminología, la revisión general del protocolo y las especificaciones de desempeño. Esto que dice acá, este 1.6, que es Performance Standards, son las especificaciones de desempeño. Esas especificaciones de desempeño son muy importantes porque si yo no tengo las especificaciones de desempeño,
Entonces, yo puedo verificar contra lo que dice el manufacturador, pero de repente no estoy verificando contra lo que yo mismo como laboratorio he determinado. Entonces, es muy importante. Nosotros tuvimos en un webinar anterior una sesión que hablábamos de especificaciones analíticas de desempeño. Ya vamos a tener que hacer otra actualización porque una de esas fuentes de especificaciones analíticas de desempeño es CLIA. Estábamos hablando de CLIA 2019, pero ahora acaba de salir recientemente CLIA 2022 y las especificaciones entonces han cambiado. Ojo con eso, porque entonces esas especificaciones de desempeño, yo les decía en el webinar de especificaciones analíticas de desempeño que hay muchos laboratorios que todavía siguen trabajando con las especificaciones de CLIA, pero de CLIA de 1998, que fue, bueno, pues 98, hace ya muchos años, ¿cierto? Muchos años, 20 años, más de 20 años. Pero después de esas especificaciones, pues han salido otras actualizaciones. La última que nosotros tenemos en el graficador de especificaciones analíticas de desempeño en nuestra página web son las de CLIA 2019. Vamos a hacer una actualización en lo que está en este momento en los APS de la página web de Quick. Está todavía con CLIA 2019. Como nosotros les hemos contado, nosotros actualizamos esto cada trimestre. Entonces, ahorita, al finalizar el mes de septiembre, haremos la actualización con CLIA 2022. Ojo con eso, porque ¿qué es lo que tenemos ahí? Hay muchos que no cambiaron, pero hay muchos que sí cambiaron y ahora esas especificaciones son más pequeñas. Hay que tener muy en cuenta eso. Ok, en el capítulo 2 de este documento me hablan básicamente de cómo se hace el estudio de verificación de la precisión. Me dicen que tengo que tener un periodo de familiarización con el dispositivo médico, con el método, por supuesto. Me presentan una descripción de las limitaciones del estudio de verificación de la precisión y nos presentan el diseño experimental. Después, entonces, en otro capítulo nos hablan de cómo hacer la estimación del sesgo utilizando materiales de control de concentración conocida. Perfectamente hay que recordar que el experimento para hacer la estimación del sesgo, yo la puedo hacer con los mismos materiales que yo hago el experimento de verificación de la precisión. Entonces, aquí hay algunas cosas que son un poco diferentes a como uno a veces calcula o estima el sesgo en el día a día en el laboratorio. Acá me muestran como una revisión del experimento general, me indican también cómo seleccionar esos materiales con los que voy a trabajar, me indican cómo seleccionar esos valores target o valores diana y sus errores estándar, me indican cómo calcular los valores de la media y sus errores estándar y me indican cómo calcular el intervalo de verificación, que es cómo se hace la estimación del sesgo según la guía EP15A3. Bueno, es una de las formas, ¿no? Hay dos formas, pero uno es comparando mi media con el intervalo de verificación. Bueno, y me muestran algunos ejemplos. Ok, entonces acá viene una inquietud y es, ¿uso coeficiente de variación o uso ANOVA? Pues yo podría usar los dos, ¿cierto? De hecho, yo encuentro que muchos laboratorios clínicos usan coeficiente de variación. Yo pienso que es más recomendable ANOVA realmente y les voy a mostrar por qué. La guía EP15A3 de la CLSI recomienda ANOVA, no recomienda coeficiente de variación. La ANOVA es un análisis, viene de las siglas en inglés de Analysis of Variance, análisis de varianza, ¿cierto? Estadísticamente la forma de llegar al cálculo es diferente. Voy a mostrarles acá un poco, bueno. El coeficiente de variación, ¿cómo lo calculo? Ese es el que más no sabemos y entonces yo cojo todos los datos que tengo durante un periodo de tiempo, calculo la media y
coloco todos los datos como en un solo grupo, calculo la media, la desviación estándar y pues aplico la fórmula de la desviación estándar, que es esta distancia que hay entre la media y este punto, y divido en la media y multiplico por 100, lo expreso en términos de porcentaje. Eso me está mostrando la dispersión de los datos alrededor de una medida de tendencia central, que es la media. El análisis de varianza es esto que tengo aquí, esta gráfica que tengo acá, es como muchos coeficientes de variación, porque me va a medir, ¿cierto?, cuál es la fórmula estadística. Aquí claramente me va a mostrar cuál es la fórmula estadística que se utiliza para comparar las varianzas, es decir, qué tanto yo voy a comparar la variación del día 1, del día 2, del día 3, del día 4. Entonces, con el coeficiente de variación, ¿yo qué hago? Con el coeficiente de variación yo cojo y todos los datos los voy a comparar, los voy a meter en una sola cesta, en una sola bolsa, y miro la variación de todos los datos. Con el análisis de varianza, yo analizo la variación del día 1 en la corrida 1, del día 2, del día 3 acá, del día 4, pues según la EP15A3, debo hacerlo durante 5 días. Entonces yo cojo y miro la dispersión de los datos día tras día y también miro la variabilidad que hay entre los datos de una corrida de un día y los datos de otra corrida de otro día. Entonces, fíjense que con el análisis de varianza hay dos cosas que yo voy a tener en cuenta, ¿cierto? La variación en intracorrida y la variación entre corridas, lo cual yo no lo hago con el coeficiente de variación. Con el coeficiente de variación meto todos los datos en una sola bolsa, calculo la media, la desviación estándar. Con el análisis de varianza es diferente. Ok, entonces miren, este es el esquema realmente que me plantea la EP15. Entonces me dice, la EP15 me dice, trabaje al menos 5 días, 1, 2, 3, 4, 5 días. Cada uno de estos rectángulos me está representando un día. Y me dice, y haga por día 5 mediciones. La guía EP15A3 tiene unas siglas que son diferentes y no son tan comunes a nuestros ojos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para indicar repetibilidad, pues se utiliza esta sigla que es S sub R. Eso es lo que me denota la variabilidad entre las mediciones de una misma corrida analítica. Entonces, el S sub R es a lo que la EP15A3 llama repetibilidad. Y entonces, en ese ANOVA, en ese análisis de varianza, voy a tener en cuenta la variación que tienen los datos en una misma corrida analítica. Pero adicional, el análisis de varianza me tiene en cuenta la variación que hay entre los datos de la corrida 1 o día 1 y el día 2, calculándome otra varianza que hay entre el día 1 y el día 2, el día 1 y el día 2 y el día 3, el día 3 y el día 4, el día 4 y el día 5. Ok, no es solamente que yo pueda hacer análisis de varianza con los datos del laboratorio clínico. No, yo puedo hacer análisis de varianza, pues es una herramienta estadística transversal, y esa herramienta estadística transversal pues la puedo usar con cualquier grupo de datos. Si yo tengo varios grupos de datos, entonces yo puedo comparar la variabilidad dentro de ese mismo grupo de datos y ahora comparar, y eso cómo varía con respecto al otro grupo de datos y cómo con respecto al otro y cómo con respecto al otro y cómo con respecto al otro. Entonces, realmente yo considero que el análisis de varianza es una herramienta estadística más estricta porque perfectamente me está permitiendo evaluar la repetibilidad y la variabilidad entre las diferentes corridas analíticas en una sola medida. Entonces, sí considero que es aplicable y que nos da beneficios. Bueno, entonces, ¿qué debo verificar? Pues yo puedo verificar lo que quiera. Yo podría verificar muchas cosas. En general, eh, digamos que en Estados Unidos es obligatorio verificar precisión
y veracidad, que el veracidad es la palabra trueness, que ha sido traducida de tantas formas al español, algunos la han traducido como certeza, otros como exactitud, otros como veracidad, pero esta veracidad es el trueness, y es decir, y la verificamos a través de la estimación del sesgo. Entonces, verifico precisión y veracidad. Ahora, ¿podría verificar otra cosa? Claro, yo podría verificar la linealidad, yo podría verificar el rango de trabajo, yo podría verificar el límite de detección, yo podría verificar la sensibilidad analítica, yo podría verificar la especificidad, podría verificar muchas cosas, las interferencias, o sea, yo podría verificar muchas cosas. ¿Es usual verificar todo esto? No. De hecho, les cuento que en Estados Unidos es obligatorio solamente verificar precisión y veracidad, el trueness, ¿no? Entonces, eso es como lo mínimo que debería verificar. De repente, puede que haya algunas regulaciones en otro país que diga, verifique precisión, veracidad y límite de detección. De pronto en otros países podría decir, verifique precisión, veracidad, incertidumbre de la medición. He visto varias opciones, pero les cuento, lo que recomienda la guía de la EP 15A3 de verificación está dirigido a precisión y a veracidad. Considero yo que está bien que hagamos esa verificación de esas dos características de desempeño del método. Está bien y me parece que está suficiente, estoy de acuerdo con eso. Verificar la linealidad del rango de trabajo, la especificidad, el límite de detección, la sensibilidad analítica implicaría unos costos altísimos para el laboratorio. No es que no se pueda, pero obviamente pues va a implicar más costos. Entonces, entendiendo que yo puedo verificar lo que quiera, pero realmente lo más común y lo mandatorio en Estados Unidos, que obviamente también es una guía para nosotros, regulaciones de otros países, es verificar precisión y veracidad. Ok, ¿cuáles son las generalidades de la EP 15A3? Es realmente sencillo, ¿cierto? Primero, lo tiene que hacer el usuario del laboratorio, no lo hace el manufacturador, no lo hace el especialista de la casa comercial, no lo hace el especialista del manufacturador, lo debe hacer el usuario del laboratorio. Eso a veces se cumple, a veces no, ¿cierto? Porque a veces el usuario del laboratorio está muy ocupado, entonces le dice al manufacturador, haga usted la verificación. No debe ser así, la verificación la debe hacer el usuario del laboratorio. ¿Cuánto tiempo? Solo 5 días, realmente rápido. Mediciones, ¿cuántas? 25 mediciones, que son así, 5 mediciones por 5 días, con mínimo 2 niveles de concentración. Pueden ser 3 o 4 niveles de concentración, pero mínimo 2 niveles de concentración. Ok, entonces 5 réplicas por cada corrida analítica. ¿Y con qué intervalo de tiempo se deben hacer esas mediciones? Más o menos con un intervalo de tiempo de 24 horas. Esas son las características generales de la EP 15. Partimos acá de que el usuario, el operador del sistema de medición, sabe manejar el sistema de medición. Si el usuario no sabe manejar el sistema de medición, no podemos empezar la verificación porque el usuario podría estar haciendo un uso incorrecto del sistema de medición y falsearnos los resultados que estamos obteniendo, no porque el sistema de medición esté funcionando mal, sino porque el usuario desconoce alguna parte importante del manejo del sistema de medición. En este capítulo 1, pues está más o menos la descripción general de lo que es el alcance, el contexto, las precauciones estándar, la terminología, la vista general del protocolo y los estándares como las especificaciones analíticas de desempeño. Ok. Acá, entonces, vamos a mirar que este documento, la EP 15A3,
tiene una cantidad de siglas que a veces no son tan conocidas en nuestro vocabulario común, ¿cierto? Algunas sí, algunas no, ¿no? Entonces, intervalo de confidencia, sí, muy fácil. El porcentaje del coeficiente de variación también, muy fácil. Pero también empiezan a haber otras como los grados de libertad, que a veces se nos olvida la importancia de los grados de libertad. La guía EP15 es estricta con hacer los cálculos estadísticos teniendo en cuenta los grados de libertad de los datos que estamos contemplando. Hay otras herramientas estadísticas que se calculan a través del proceso, como los cuadrados medios, como la media cuadrática intracorrida, como la suma de cuadrados, como bueno, como la suma de cuadrados, la estimación de repetibilidad. Entonces, aquí les traigo como algunas de las siglas que se usan comúnmente. El valor target, pues, es muy conocido. Este es un poco diferente porque este es el VL, que viene de las siglas del inglés de Upper Verification Limit, que es el límite superior de verificación, que se usa como parte del experimento de verificación de la precisión. No, nosotros usualmente en el laboratorio clínico no lo usamos tanto, pero esta es una recomendación de la EP15. Bueno, y hablamos obviamente de varianzas y variabilidades intracorridas, hablamos de suma de cuadrados, como les decía. Ok, y tenemos muchas fórmulas. Con seguridad esas fórmulas nosotros las aprendimos en la universidad. Lo que pasa es que yo siempre digo que uno ve estadística por allá en segundo semestre, que uno todavía no sabe ni qué quiere de la vida y todavía no sabe cuál es la aplicación que va a tener eso, entonces se le olvida. Pero no es que esto sea un universo desconocido, no, realmente este universo es conocido, o sea, por la mayoría de nosotros esto es conocido. Entonces, hay varias formulitas acá que no me voy a adentrar en las fórmulas porque no se trata de un taller, esto es un webinar que nos va a dar la visión general, pero básicamente en estas fórmulas lo que yo estoy incluyendo es combinando el análisis de varianzas, o sea, y entonces yo tengo que tener en cuenta la variabilidad que hay entre estas 5 repeticiones de cada corrida y la variabilidad que hay entre una y otra corrida. Y por eso, pues las fórmulas pueden parecerme un poquito enredadas. Aquí están más o menos las fórmulas que se utilizan. Parecen un poquito enredadas, pero no lo son tanto, ¿no? Ok, ya entonces en el experimento de verificación de la precisión, como les decía, tiene que haber una etapa de familiarización y básicamente el documento nos indica un paso a paso que realmente es un paso a paso sencillo, no es un paso a paso difícil. Este paso a paso me está mostrando a mí. Entonces, primero que yo tengo que hacer una calibración del instrumento, del dispositivo, del sistema de medición. Después que yo tengo que procesar material de control de calidad y haber determinado cuál es el valor esperado en ese material de control de calidad. Ahora, si el control de calidad, el material de control de calidad me da dentro de las especificaciones esperadas, yo puedo decir que puedo continuar con el experimento de verificación. Si el material de control de calidad no está dentro de las especificaciones esperadas, pues la guía me dice, vaya y haga algo, corrija, ¿cierto? Usted no puede seguir si eso no está dentro del rango esperado. Ahí ni para qué sigue, es más o menos la idea. Ni para qué sigue, porque pues ya esto no está bajo control, no puede seguir. Entonces, si sí está dentro del rango esperado, entonces ahora yo voy a hacer medición, voy a hacer mis 25 mediciones, mis 25 repeticiones para al menos 2 niveles de concentración. Entonces aquí estoy mirando el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. Y lo mismo aquí, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5 para los 2 niveles de concentración. Después entonces el documento me dice que debo revisar los datos a ver si yo tengo valores atípicos.
El documento me indica que debo usar el método de graphs. No es que no haya otros métodos. De hecho, hicimos nosotros un webinar también sobre métodos para identificar valores atípicos, que también, como está diciendo Jimena, todos estos webinars quedan grabados y quedan disponibles sin ningún costo en nuestra página web. Ahora, ¿yo podría usar la prueba de Dixon? Pues sí, o podría ser usar el rango intercuartílico, que es otro método para identificar valores atípicos. Sí, pues acá yo les presento el método de graphs, que es el que recomienda la EP15, teniendo también todos en mente pues, que hay otros métodos para identificar valores atípicos. Ok, entonces yo recojo los datos, registro los datos, tabulo y una vez que yo haya determinado si hay valores atípicos o no, si hay valores atípicos, entonces no los puedo tener en cuenta. Los saco de los cálculos y hago los estimados de imprecisiones de repetibilidad y de variabilidad intralaboratorio. Después de eso, entonces yo lo que voy a hacer es que comparo cómo me dio mi repetibilidad, que como les decía, la repetibilidad yo la anoto con la letra S, sub R es la repetibilidad del usuario, y la comparo con el sigma sub R, que es lo que declara mi manufacturador. Y también comparo el S sub WL, que es la variabilidad que hay entre las diferentes coordenadas, y la comparo con lo que dice el manufacturador. Y si definitivamente digo sí, está por debajo de lo que me declara el manufacturador, entonces listo, ya, terminé. Llegué aquí al paso 11 y me dice ya, usted ha verificado los requerimientos o los requisitos declarados por el manufacturador. Sin embargo, aquí hay una variación que tiene la EP15A3 y me dice si su valor de repetibilidad y variabilidad intralaboratorio no es inferior a lo que dice el manufacturador, usted todavía no puede decir que no cumple, sino que usted se tiene que ir a calcular el Upper Verification Limit, el límite superior de verificación, y con ese límite superior de verificación, entonces en ese caso, si usted no supera el límite superior de verificación, entonces usted puede decir que ha cumplido con las especificaciones declaradas por el manufacturador. Lo que quiero decir es que como que me dan un chance adicional. Lo que yo hago con el Upper Verification Limit es que me va a dar como un mayor rango en el cual yo me puedo mover. Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito con más detalle. Y ahora, ¿cómo realizo la estimación del sesgo? Entonces, para hacer la estimación del sesgo, también tengo varios pasos con los que voy a cumplir. Básicamente acá, entonces, selecciono esos materiales de control de calidad, que como les decía, pueden ser los mismos y adicional pueden ser las mismas mediciones que yo utilicé para el experimento de precisión. Con esos mismos datos no tengo que correr más materiales, no, con esos mismos datos puedo hacer la estimación del sesgo. Entonces, bueno, preparo las muestras según lo que me indique el manufacturador, hago las mediciones de ese material, que como ven acá lo puedo hacer con el experimento de precisión. Calculo la media y desviación estándar del resultado vía análisis de varianza, ANOVA. Y acá hay una cosa que uno normalmente no hace, y es que determino el valor estándar para el valor aceptado como verdadero. ¿Cuál es el valor aceptado como verdadero? Pues depende. A veces yo como valor aceptado como verdadero tengo un valor que me da un manufacturador de un material de control de calidad con valor conocido. Pero también puedo usar, en este caso como valor verdadero, la media de un grupo de comparación interlaboratorio. De hecho, el documento, la EP15, contempla las dos opciones. Usted puede usar el valor que declara el manufacturador de un material de control de calidad o material de referencia,
o también usted podría usar la media de un grupo de comparación interlaboratorios. El documento me da las dos opciones. Yo puedo escoger esas dos opciones como valor aceptado como verdadero. Después entonces me dice, pero entonces, ojo, muy importante eso, porque aquí me dice calcula el error estándar. Hay una forma de calcular el error estándar que, pues sí, es una fórmula estadística que pareciera un poco densa, no lo es tanto si uno tiene un software. Entonces, me dice calcula el error estándar, porque ese error estándar yo se lo voy a tener que sumar más adelante a ese intervalo de verificación. Ese error estándar es muy importante porque yo no puedo pensar que es que el valor aceptado como verdadero es eso, palabra divina, pues no, o sea, la media del grupo par es el valor aceptado como verdadero, esa es la media, ese es el valor declarado, o sea, sí o sí. Pues no, precisamente por eso me dicen calcula el valor estándar es el error estándar de ese valor, porque obviamente ese valor va a depender de cuántos laboratorios están participando en la comparación, por ejemplo, o si es el valor declarado por un manufacturador de material de control de calidad, pues eso también va a tener un nivel de error en su medición. Entonces, el documento me indica cómo calcular ese error estándar. Ahora me dice, vaya y calcule los grados de libertad para ese valor aceptado como verdadero. Y esos grados de libertad pues hacen parte de la fórmula para calcular el intervalo de verificación. Y después sí me dice, vaya y calcule el intervalo de verificación para el valor aceptado como verdadero. Como dice ahí, es un intervalo. Entonces, es un poco diferente a como lo hacemos a veces en el laboratorio clínico, que dice, calcule el sesgo, entonces el sesgo le dio 5% y vaya y calcúlelo con el sesgo máximo permisible. También esta es una alternativa que nos da el documento, pero acá me piden que compare la media que yo he obtenido con un intervalo de verificación. No se hace tanto en términos de qué porcentaje de sesgo tengo y lo comparo con el sesgo máximo permisible. Esa es otra opción, pero la primera opción que me dan acá es que lo compare con ese intervalo de verificación, que es lo que me está diciendo acá. Determine si la media observada con los datos que yo obtuve, está dentro de ese intervalo de verificación. Por ejemplo, si el intervalo de verificación me dio de 100 a 150 y mi media me dio 130, yo digo, muy bien. O sea, estoy dentro de las especificaciones indicadas por el manufacturador. Si el intervalo es de 100 a 150 y a mí me dio 180, digo, no estoy dentro de las especificaciones indicadas por el manufacturador. Entonces aquí me dice, si su media está dentro de ese intervalo de verificación, listo, eureka, ¿cierto? Ya demostré que el sesgo es aceptable. Ahora, ¿qué pasa si no, ¿cierto? Si la media no está dentro de ese intervalo de verificación, entonces me dice, bueno, no está dentro de ese intervalo de verificación, pero vaya y mire si ese sesgo, ahí sí calcula el sesgo, y mire si ese sesgo está dentro del sesgo máximo permisible declarado en su laboratorio. Si a pesar de que no entre dentro del intervalo de verificación, ese sesgo, cuando se lo calcula, está dentro del sesgo máximo permisible, entonces dice sí, entonces sí ha demostrado que el sesgo es aceptable. Pero si tampoco está dentro de ese sesgo, entonces dice, bueno, llame a un amigo, ¿cierto? Llame a un amigo, entonces contacte al fabricante, porque entonces aquí en este caso estaremos indicando que no hemos cumplido con las declaraciones del manufacturador. Pues realmente ahí ya está la indicación de cómo hacer verificar la precisión y cómo el sesgo. Vamos a mirar ya un poco de detalles para que nos quede más claro, pero lo que hasta aquí y hasta la diapositiva 22, eso así es que yo hago la verificación de métodos en el laboratorio clínico. Bueno, aquí hablemos un poco de la nomenclatura de este documento en la EP 15A3 que me dice la precisión puede ser del tipo repetibilidad, que es la variación intracorrida, y puede ser precisión del tipo imprecisión intralaboratorio, que es la precisión que tengo durante los 5 días. El documento, la EP 15A3, para todo lo que es la declaración del manufacturador,
utiliza esta letra griega sigma. Entonces, si es sigma sub R, es la declaración de repetibilidad del manufacturador. Y si es sigma sub WL, es la declaración del manufacturador de la imprecisión intralaboratorios. Todo lo estimado por el usuario, en este caso, por ejemplo, se nota con la letra S mayúscula. Entonces, S sub R es la repetibilidad que yo como usuario calculé en el laboratorio, y si es S sub WL, esta es la imprecisión intralaboratorios, es decir, entre las 5 corridas analíticas. Acá tengo yo una gráfica que es pues como nosotros hacemos normalmente las gráficas, porque el documento recomienda que yo haga como una inspección visual de los datos. Si yo hago una inspección visual, por ejemplo, aquí yo tengo el nivel 2, yo los estoy viendo acá, yo digo, bueno, están todos como entre unas dos desviaciones estándar, pero fíjense que acá si yo miro esto, yo digo, uy, este está como alejado del lote, es decir, que la inspección visual sirve. Como les decía, entonces yo primero hago la inspección visual y después tengo que ir a revisar si tengo datos atípicos. Ahora, ¿cuántos datos atípicos puedo tener? Máximo 2. Si tengo 3 resultados atípicos, tengo que repetir el experimento. Solo puedo aceptar hasta 2 resultados atípicos. Y acá está cómo se calcula el límite de Grabs. Entonces, el límite de Grabs básicamente es la media de mis 25 datos, más o menos un factor de Grabs que lo calculo mediante una indicación que nos da en el documento, y ese factor de Grabs que está en una tablita que está en el documento, yo lo multiplico por la desviación estándar del método. Eso me va a dar a mí un valor inferior y un valor superior. Entonces, lo que yo tengo que hacer es determinar, ¿cierto? Digo, el límite inferior de Grabs es 21.48, por ejemplo, en este caso 25.7 es la media, el factor de Grabs que lo saco en una tablita es 3.13 y lo multiplico por la desviación estándar que es 1.35. Eso me da un límite inferior y me da un límite superior. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los datos que estén por fuera de 21.40, por debajo de 21.48 o por arriba de 29.92 deben ser considerados datos atípicos. Si tengo algún dato que está por fuera de estos límites, ese dato lo considero como un dato atípico. Aquí, en este ejemplo que les estoy dando, que es este grupo de datos, entonces dice, el límite superior era 29.92, si tengo un dato que está en 30.2, luego ese es un dato atípico que yo lo debo sacar de mis cálculos, ya. Como es uno solo, pues no tengo problema, lo saco. Sabemos que puedo sacar hasta 2, puedo tener hasta 2 datos atípicos. Si hay un tercer dato atípico, la recomendación de la guía es que repita el experimento. Bueno, entonces acá en ese paso a paso vienen unos cálculos que yo tengo que calcular la suma de cuadrados, calcular los grados de libertad y las medias cuadráticas para la repetibilidad, que es esta variación entre corrida, y para la variabilidad intracorrida, que es esta es la media cuadrática 2. Para eso utilizo estas fórmulas que podría pensar que son complejas, pero no lo es tanto, ¿cierto? Para calcular esta suma de cuadrados 1, lo que yo hago es que esto va a ser igual a la sumatoria de la media de cada día menos la media general, y eso lo elevo al cuadrado y la sumatoria de todo eso me va a dar esta suma de cuadrados 1. No es difícil, créanme que no es difícil. Yo lo puedo hacer en un Excel también, sí, lo puedo hacer en una calculadora. Si es una calculadora, obviamente me va a demorar más, en un Excel me demoro menos. Y si es un software, pues me demoro un poco menos. Ahora, para determinar la suma de cuadrados 2, entonces aquí ya no me voy con la media de cada día, restando la de la media, de la gran media, sino que aquí cada dato individual lo resto de esa media de la corrida, y la sumatoria, y lo elevo al cuadrado, y la sumatoria de todo esto me va a dar la suma de cuadrados 2. No pretendo en este momento que hagamos como el ejercicio matemático, sino que nos quedemos como con la idea general. Acá, entonces, hay un diagrama de flujo que empieza aquí abajo. Este es el paso 1. Este es el paso 1.
este es el paso 1A, 1B. Entonces, el 1A es para mirar la suma de cuadrados. Este es que yo estaba colocando acá, SS1 y SS2. Entonces, yo empiezo por ahí, hago la suma de cuadrados, en este caso 2, y acá determino los grados de libertad, y acá voy a calcular la media cuadrática intralaboratorio, que va a ser igual a esa suma de cuadrados 2 dividido en los grados de libertad. Y después entonces voy a mirar la varianza de la repetibilidad, o sea, qué tanto variaron los datos de entre una misma corrida. Eso me dice que es igual a la media cuadrática intralaboratorio, y ahora el S sub R, es decir, la repetibilidad, va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza de la repetibilidad, que en este caso es lo mismo que la media cuadrática intralaboratorio. Yo sé que los términos pueden parecernos un poco que la media cuadrática, que la suma de cuadrados, pero realmente no es nada complicado cuando yo ya meto eso formulado en un Excel o utilizo un software. Y no es tampoco, o sea, no, esto no es nuevo. O sea, el análisis de varianza no es nuevo. El análisis de varianza existe hace mucho tiempo y es una herramienta estadística que se utiliza en varios campos y tiene diferentes aplicaciones. Ok, aquí con este color verdecito este color amarillito de fondo me está mostrando. Buenas tardes, un segundo que es que tuvimos una pequeña falla en internet. Entonces, ok, entonces aquí estoy haciendo el cálculo de la variabilidad, el análisis de la variabilidad intracorridas. Acá, como les decía antes, este documento, todo lo que es declarado por el manufacturador, me lo nota como la letra griega sigma, sigma sub R o sigma sub W, y yo eso lo comparo con lo que yo estimo en mi laboratorio, lo estimado, lo calculado por el usuario, S sub R o S sub W. Así yo hago estos cálculos. Ok, acá entonces tenemos un ejemplo que me está mostrando exactamente cómo se hacen los cálculos, cómo me dan estas medias cuadráticas, cómo me dan estos datos, y básicamente lo que me dice es si este S sub R, que en este caso es 0,86, me dice, por ejemplo, en este caso no es inferior a 0,43, entonces digo, ay, para este nivel de concentración, uno dice, no, o sea, ahí no estoy verificando lo que dice el manufacturador, tampoco la impresión intralaboratorio, tampoco, porque es 1,01 y lo que me dice el manufacturador era 0,70, entonces en ese caso no he verificado para ese nivel de concentración lo que el manufacturador me está diciendo. Acá para el nivel 2 sí me da 1,78 y el manufacturador me decía 2. Aquí para la imprecisión intralaboratorios me decía 2,4, el manufacturador me decía 3,5. Acá en el nivel 3 no lo estoy logrando porque el manufacturador me decía 0,9 y me decía, perdón, 6,9 y 12, y acá yo estoy obteniendo valores superiores a lo que me dice el manufacturador. Entonces, en este caso, para el nivel 2, sí, lo estoy logrando, lo estoy verificando. Para el nivel 1 y para el nivel 2, no. Entonces, ahí es cuando el documento me dice, entonces ahora usted dice que no cumple con lo que dice el manufacturador, y me dice, no, espérese, vaya y calcule el VL, que es por las siglas en inglés del Upper Verification Limit, y entonces lo que hace el Upper Verification Limit, esta es la fórmula. Me dice, vaya y multiplique un factor, que ese factor, bueno, tiene una forma de calcularlo y lo multiplica por la desviación estándar o por el coeficiente de variación declarada por el manufacturador. Lo que va a hacer el VL es que me va a dar como una gabela. Entonces, que si el coeficiente de variación es declarado por el manufacturador era 3, ¿sí? Doctora, regálame un segundo porque es que nos están indicando que no ven la presentación. No están viendo las diapositivas, entonces sí, es posible que podamos volver a compartir. Les estaba contando, sí. Les estaba contando que acá, entonces lo que hace el VL es que me da como una gabelita, porque esta coeficiente de variación que declara el manufacturador
yo lo voy a multiplicar por ese factor. ¿Ese factor de dónde sale? Ese factor sale de una fórmula que me indica la guía. La guía me indica que ese factor sale de este cálculo matemático, ¿cierto? Cojo para repetibilidad el número n de datos, que en este caso es 25, y los restos de las corridas, que en este caso es 5. Uno dirá, ¿y siempre son 5? Bueno, no, a veces también hay laboratorios que hacen la verificación de la estimación de la verificación con 6 o 7 corridas, ¿no? Entonces, acá es 25 menos, por ejemplo, en este caso, menos 5. Y los grados de libertad para el dato de la variabilidad entre corridas es un poco más densa, pero bueno, igual es con estos datos, yo lo calculo y voy a una tabla y obtengo ese factor. Entonces, miren, por ejemplo, acá tengo un caso, esto es exactamente lo que puede pasar, que en términos de mi repetibilidad, yo digo, miren, ¿cierto? Si lo hago contra la declaración que indica el manufacturador, en este nivel es no aceptada, acá no aceptada, ¿cierto? Acá el nivel 2 sí es aceptada y en el nivel 3 no es aceptada. Pero cuando yo voy y calculo el VL, que miren lo que pasa aquí, la declaración, lo declarado por el manufacturador es 3.3%, pero cuando yo lo hago acá con el VL, ya me sube a 4.4, entonces de 3.3 me sube a 4.4 y luego aquí, entonces alcanzo a entrar dentro de ese VL. Y acá, por ejemplo, lo que declarado por el manufacturador es 1.6, con el VL me da 2.2, entonces como que me amplía ese límite con el cual compararme. Entonces, en este caso, diría que acepto, que estoy declarando que cumplo con las indicaciones del manufacturador. Pues eso es las indicaciones de la guía. Esto del límite superior de verificación casi no lo hacemos cuando usamos coeficiente de variación, pero en este caso, pues sí, como les digo, esto es lo que recomienda la CLSI. Y ahora miremos el experimento de sesgo. Con el experimento de sesgo, que es como demostrar que la exactitud o el trueness o la certeza pues está dentro de lo declarado por el manufacturador. Hay unos pasitos acá que me recomiendan, como les decía. Entonces, aquí hay un paso a paso: seleccione esos materiales de control de calidad, procese las muestras. Entonces, debo medir también el material, mirar si ese material lo puedo usar desde el experimento de precisión, que sí. Y al final de eso, yo voy a ir no a calcular mi sesgo y compararlo con un sesgo máximo permisible, sino que lo que hago acá es que calculo un intervalo de verificación. Eso es un poco diferente a lo que hacemos normalmente. Entonces, con ese intervalo de verificación me dice, ¿de dónde sale ese intervalo de verificación? Sale de acá, de coger ese valor target, que ese valor target podría ser el valor declarado por el manufacturador del material de control de calidad, que normalmente lo voy a encontrar en el inserto, o podría ser también la media del grupo par. Y lo voy a multiplicar acá por un estadístico M, que también lo puedo obtener en una tabla, y por el error estándar de ese valor target o valor aceptado como verdadero. Básicamente lo que me dice el error estándar es como que me contempla, me da la opción de contemplar que nada es absoluto. Yo uso el valor aceptado como verdadero, pero de donde haya salido también tiene un nivel de error ese valor. Y entonces eso es lo que me está diciendo el documento acá. Dice, póngale ese error a ese valor target. Por eso entonces este intervalo de verificación va a ser igual a el límite inferior y superior que me resulte de acá. Entonces, por ejemplo, acá, cuando ya hago este ejercicio, el intervalo de verificación, para ese caso me da la media 142 más o menos 2.78, que es este valor M,
multiplicado por este error estándar, que ya calculándolo me da 1,06, entonces aquí me da el intervalo inferior de verificación es 139.6 y el intervalo superior 145.4. Y ahora entonces yo voy y comparo mi media. En este caso, por este ejemplo, me había dado 140. Entonces yo digo, 140 está entre 139 y 145. Entonces yo declaro que he verificado el sesgo que declara el manufacturador. Ese es el primer paso. Pero entonces aquí, como veíamos nosotros en la guía, si yo ya obtuve, digo ya, listo, ya está dentro de este intervalo, ya no hago más. Sin embargo, aquí el documento me dice, si no estuviera, ¿cierto? Por ejemplo, que me hubiera dado 150, usted todavía no va a declarar que no cumple, sino que usted tiene que ir y mirar este paso, y en este paso tiene que indicar si ese sesgo, ahí sí calcula el sesgo como normalmente lo calculamos con un porcentaje, y me dice, vaya y mire, por ejemplo, en este caso, dice, el sesgo fue en unidades, o sea, me dio 140, el valor aceptado como verdadero era 142, el sesgo de unidades es 2.4, y yo, pues, lo voy a poner en términos de, porcentaje, me dice el sesgo admisible es 10%, y en ese caso podría yo tener que el sesgo estadístico aquí no fue significativo, porque aquí yo no le llevo, acá dice 10% es lo máximo permisible, lo que yo lo saco de mis especificaciones analíticas de desempeño. Entonces, el sesgo máximo permisible era 10% o 142 o 14.2, perdón, que es el 10% de 142. Y acá el sesgo que yo tenía era menos 2.4, es decir, que aquí está dentro de esta especificación. Entonces yo declaro que he verificado la estimación de sesgo indicada por el manufacturador. Pues bueno, pues esa es la forma de verificar los métodos en el laboratorio clínico. Nosotros les queremos presentar un software. Nosotros hemos hecho muchos talleres de verificación de métodos en el laboratorio basados en la EP15, y hemos hecho muchos ejercicios de poner los ejercicios en una calculadora, en un cuadernito, en un documento en Excel. Y pues se puede, y cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado un software que se llama B2M. El software B2M que nosotros tenemos tiene 4 tipos de suscripción, que va a depender del número de usuarios que tengan acceso al software y del número de proyectos. El software se llama B2M porque es verificación y validación de métodos. Se los voy a mostrar. Les voy a compartir mi pantalla para compartirles lo que es el software. El software realmente no es solamente para verificación de métodos. Entonces el software se llama B2M. Es online, entonces se puede trabajar desde el teléfono, desde la tablet, desde el computador. Este es el software. Yo tengo un usuario, como les decía, el software es vitalicio, o sea, no se renueva, es para toda la vida. Y tenemos 4 categorías que son bronce, bronce, silver, gold y platinum. ¿Y de qué depende? Pues del número de proyectos a los que yo puedo acceder con esto. Entonces, el software es tanto para verificación de métodos, como estoy mostrando acá, y para verificación de métodos lo hemos hecho basado en los lineamientos de la guía CLS EP15A3. Y para comparación de métodos, lo hemos hecho basado en los lineamientos de la guía EP09. Acá en esta sesión no hablamos sino de verificación de métodos. En otro momento hablaremos de lo que es
la EP09, que también es una herramienta importante. Entonces, pues yo puedo crear proyectos, los diferentes proyectos que quiera. Y pues lo que yo hago es que, a ver, yo voy a intentar aquí, a ver si tengo aquí algún ejemplo. Yo creo acá cada proyecto y lo que yo voy a obtener después de que he ingresado los datos, pues es un documento como este, en donde están estos cálculos que me indica el documento, y acá voy a tener las repeticiones que tuve durante los 5 días. Acá van a estar los cálculos de la suma de cuadrados, y van a estar los cálculos de la estimación del sesgo, y pues me va a indicar si cumplo o no cumplo, tanto para un nivel como para otro nivel. Básicamente lo que yo hago acá con el software es que yo tengo básicamente que ingresar la información aquí en este campo. Yo ingreso la información del día 1, del día 2, del día 3, del día 4 y del día 5 para 2 niveles de concentración. Por ejemplo, este es un ejemplo para fosfoserina. Yo no tengo que hacer nada más. Yo solo ingreso la información, guardo la información. Bueno, sí tengo que hacer otra cosa. Lo que tengo que hacer también es configurar la información. Entonces yo configuro acá. Bueno, acá aparece así como que no hemos ingresado la información, pero acá yo escribo el sigma sub R. ¿Cuál es el sigma sub R? Es la declaración de repetibilidad del manufacturador. Y el sigma sub WL es la declaración de variación intracorridas que me declara el manufacturador. El sesgo máximo permisible, de acuerdo a lo que yo tenga definido en mi laboratorio, de acuerdo a la especificación analítica, lo coloco en porcentaje, lo coloco en unidades, coloco el valor diana obtenido o por el inserto del material de control de calidad o por el grupo par. Esa es la información que yo tengo que ingresar para cada nivel de concentración. Eso es lo único que yo tengo que ingresar, y ya después lo único que tengo que hacer es pues ya calcular exactamente, dar un clic a un botón, y en el botón me va a salir a mí este informe en donde me va a mostrar acá la comparación. Y entonces acá básicamente lo que me muestra me dice, por ejemplo, en este caso, mi repetibilidad fue 0.05 y la declarada por el manufacturador era 1.2. Entonces, es decir, que me sale un avisito también ahí. Acá la comparación, la variabilidad entre laboratorios, entonces también esta es la que yo calculo y esta es la declarada por el manufacturador. En este caso cumplo. Me sale la gráfica, me salen todos los cálculos que me indica el documento, si yo quiero hacer la verificación, y también hago la estimación de sesgo a través de el intervalo de verificación, que es el método que me indica la guía CLS y EP15A3, tanto por la comparación con un inserto, una media que me dio un manufacturador de control de calidad, o por la media del grupo par de un reporte de comparación interlaboratorios, y también pues me calcula el sesgo en unidades y en porcentaje, y me dice pues si cumplí o no cumplí. Esto pues se puede exportar a PDF, y yo puedo hacer un archivo, ya puedo guardar cada uno. Entonces, como ven, el cálculo realmente me lleva. Generar este informe me toma minutos, Esta es una herramienta que nosotros hemos diseñado basado un poco en la experiencia y en el acercamiento con los laboratorios, que entendemos que a veces los cálculos estadísticos nos son engorrosos y entonces nos confunden y nos quitan mucho tiempo, que nos quitan tiempo que tenemos que usar en el análisis y en la toma de decisiones en el laboratorio clínico. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias, por toda la participación. Jimena, ¿tenemos algo más? Mientras que tenemos algo más,
voy a mirar las preguntas. Entonces, Ángela, si tú me vas colocando las preguntas en una diapositiva, por favor, y con eso yo las voy revisando y ya vuelvo con ustedes para contestar esas preguntas. Ok, tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo se hace la verificación en las pruebas rápidas? Bueno, en las pruebas rápidas aplicaría otro documento que está. Muchas gracias por la pregunta. En este caso, sería una prueba más cualitativa. Entonces, como es una prueba cualitativa, no aplica la EP15. Gracias por la pregunta. La EP15 aplica solamente para pruebas cualitativas. Hay otro documento de la CLSI que es la EP12, que ese documento es más indicado para verificación en pruebas cualitativas. Pero bueno, ese puede ser el tema de otro webinar, cómo hacemos la verificación en pruebas cualitativas. La otra pregunta para las pruebas serológicas no treponémicas aplicaría lo mismo, ¿cierto? De todas formas, hay importante una cosa. Si la prueba es cualitativa, aplica la EP12, pero si yo tengo la opción de tener un valor semi-cuantitativo, como en el caso de algunas pruebas infecciosas que podría ser sífilis, pero que yo puedo tener un valor, un índice, entonces puedo usar el protocolo de la EP15, porque a veces yo puedo tener, es cualitativo, ¿cierto? Pero es semi-cuantitativo, ¿no? Es decir, me da el índice 1.5 y me digo, por todo lo que está arriba de 1 es positivo o reactivo y todo lo que está por debajo de 1 es negativo o no reactivo. En ese caso, si me da el índice de 0.9, 0.8, 1.2, 1.3, si me da un número, así sea un índice, yo puedo aplicar la EP15. Es decir, que para este caso, por ejemplo, las pruebas serológicas no treponémicas, si me da un índice, si yo puedo hacer una cuantificación, una semi-cuantificación, podría utilizar esto. Si no, aplicaría entonces la EP12. Para pruebas genéticas aplica la EP15A3. Entonces, la respuesta para la doctora Diana, que un momento, es siempre que yo pueda tener valores cuantitativos, puedo aplicar la EP15A3. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo voy a hablar de número de copias, si me da un número, sí, lo puedo aplicar la EP15A3. ¿Cómo se realiza la verificación de las tiras de orina? Este es un procedimiento más cualitativo, entonces sería como tema de otra sesión. Si desarrollamos pruebas in-house en genética, ¿en qué norma me puedo apoyar? Doctora Diana, no lo sé en este momento, pero me comprometo a revisarlo y buscar literatura y enviarle, si nos deja su correo electrónico, por favor. Hablar de validación, claro que sí, podemos buscar otro webinar en donde yo hable de validación de métodos. En general, cuando yo hablo de validación de métodos, pues tengo que incluir más experimentos, ¿no? Entonces, sí, podemos hacer otro webinar sobre validación de métodos. Ahí casi que hay que hacer casi que un webinar, bueno, como por varios, por límite de detección, especificidad, sensibilidad, pero claro que sí, lo buscamos. Bueno, no le entendí la pregunta de la doctora Rocío. ¿Cuál sería la diferencia? No sé a qué se refiere. Doctora, esa diferencia, lo que ella decía era cuál es la diferencia entre validación y verificación. Pero creo que ya la Sí, ya la dije, respondimos. sí, señora. Sí. La siguiente, la 8, la validación de pruebas no treponómicas se realiza frente a una prueba de confianza o referencia no treponómica, o puede ser frente a una treponémica, o puede ser con las dos. La validación en general debería ser con una prueba de referencia, ¿no? O con un material de referencia. La pregunta 9, ¿puedo usar distinto material de control al que usa el manufacturador? Y de ser así, ¿qué pasa si mi control a usar tiene 3 niveles y el del manufacturador usa 5? Pues la EP15 me dice al menos use 2. Eso es lo mínimo que debo usar. Si puedo usar 3, 4 o 5, lo puedo hacer. Ahora, mi recomendación acá es que yo verifique
en los niveles de decisión clínica. Es decir, si en una prueba tengo 2 niveles de decisión clínica, la recomendación es que hacer la verificación en esos 2 niveles de concentración. Si tengo 3, 4, 5 niveles de decisión clínica, eso es lo ideal. No tenemos tantas pruebas que tengamos más de 3, 4, 5 niveles de decisión clínica en general. Otra pregunta es, ¿se puede verificar con los mismos controles internos del kit o se puede con muestras de otros laboratorios de referencia? El experimento de precisión se puede hacer con muestras de pacientes, de hecho. Yo puedo, siempre que sea estable el analito que yo vaya a verificar, yo puedo hacerlo incluso con muestras de pacientes, pero es para el de precisión. Pero para el de sesgo lo debo hacer con un material de concentración conocida, ya sea un material de control de calidad de una casa comercial con concentración conocida, o sea, un material de referencia, pues que en este caso sí sería pues más costoso. Lo más fácil es hacerlo con materiales de control de calidad de tercera opinión o independientes. Ok. En caso de exámenes del área de microscopía deben ser validados o verificados, y en este caso se realiza directamente con material de referencia o muestras. Pues la diferencia entre validación y verificación es como decíamos al principio, ¿cierto? ¿Qué valido? O sea, si ya el manufacturador validó el método, pues yo solamente tengo que verificar. En este caso, por ejemplo, en microscopía hay también un protocolo que dice cómo verifico, ¿cierto? El ojo humano. Entonces, ahí aplicaría otro documento, otra guía, otro protocolo. Acá la dosis, puedo modificar el N de las mediciones, especialmente para pruebas de baja rotación o muy especializadas donde es complicado la consecución de las muestras. Por ejemplo, para la pregunta 12 con la doctora Diana, sí, yo puedo modificar el N. De hecho, pues la recomendación de la EP15 es que sean 25 mediciones, pero con respecto a las muestras, digamos, es que lo ideal es hacerlo con materiales de control de calidad de concentración conocida, porque si bien yo sí puedo hacer el experimento de precisión con muestras de pacientes, de todas formas, la estimación del sesgo sí la tengo que hacer con un material de control de calidad, un material de referencia de concentración conocida. Entonces, lo mejor es usar el mismo material para los dos experimentos, porque si no, usaría pruebas para el experimento de verificación de la precisión, como esas de pacientes, y después me toca gastarme otra cantidad de pruebas en el experimento de la estimación del sesgo. Entonces, lo más adecuado sería como usar los mismos materiales para los dos experimentos. ¿Cuál es el intervalo de tiempo de las mediciones en el día? Pues aproximadamente 24 horas es lo que nos indica el documento. El VL, la pregunta 14 del doctor Ricardo, el VL es de su sigla, viene de las siglas en inglés Upper Verification Limit, y entonces este límite superior de verificación, superior de verificación, lo que hace es que me da como una gabela, como yo les decía, y si vieron la fórmula, si recuerdan la fórmula del VL, es lo que me está indicando es la declaración de imprecisión del manufacturador, y lo multiplico por un factor. Al multiplicarlo por un factor, como vimos en el ejemplo, se me amplía esa imprecisión declarada con la cual debo comparar mi estimación de precisión. Entonces, en general, por ejemplo, si es 5, entonces el factor me va a decir, multiplíqueme por 1.25, entonces me quedará 7.5. Eso es lo que significa, eso es lo que representa. O sea, me da como que me amplía esa imprecisión que me declara el manufacturador y con la cual yo me debo comparar. Ok, si se cuenta con un analizador de marca X, se puede realizar las repeticiones con los controles del mismo fabricante. Si es así, ya no sería necesario el control diario. El control es otra cosa, ¿cierto? El control diario se debe realizar. De hecho, por ejemplo, si trabajamos con el material de control de calidad del fabricante, pues yo paso mis controles común y corriente, porque si
el sistema de emisión no está bajo control, pues yo no debo seguir con el experimento. O sea, no debo seguir con el experimento, debo parar ahí. Entonces yo puedo controlar con los controles del manufacturador y usar otro material de control de calidad para hacer la estimación de la precisión. ¿Cómo puedo obtener ese software para mi laboratorio? Nos pueden escribir al contact center. Vamos a colocar en el chat el email del contact center para que se los podamos presentar y se los podamos ofertar. El 17, ¿cuándo tienen programado realizar un taller práctico para verificación de métodos? Yo creo que este año, yo creo que vamos a abrir la convocatoria más o menos. Bueno, en Cali vamos a hacer uno. En Cali vamos a hacer uno ahora en octubre. Vamos a hacer uno presencial para, digamos, este taller práctico de verificación. Nos toma más o menos 6 horas, porque lo que hacemos ahí es que las personas hacen los cálculos, hacemos todos los cálculos, no exactamente a mano, ¿cierto? En un Excel, pero un poco con más conciencia, para mirar exactamente dónde sale cada uno de los datos. Aquí estoy viendo otras. Dice, ¿cómo descargo la guía EP15? La guía EP15, se las voy a mostrar acá. Yo entro a la página de la CLSI. La CLSI, como les decía, es un instituto estadounidense. Y la compro. La verdad en este momento no sé cuánto cuesta, pero a ver, yo entro acá y les cuento. Voy a compartir aquí mi pantalla. Esta es la página de la CLSI, clsi.org. De hecho, pues ellos tienen muchos documentos. Casi siempre, casi todo tiene costo. Casi todo tiene costo. Ahí. Entonces, este es el documento EP15A3. ¿Cuánto cuesta? $153 para quienes no son miembros, $180 para quienes son miembros, para quienes no son miembros. Esto, $180. Aquí el problema es que ahora el dólar está muy caro. Pues así se compra ahí. Ahora, está en inglés, es densa. $180 multiplicado por harto dinero, por 4.500 pesos. Francamente, les recomiendo mejor que hagan un taller, porque el taller vale mucho menos. Está traducido al español, les entregamos el material, sería mucho más económico. Porque les puedo presentar un poco el documento. Acá, aquí estoy mirando otras preguntas. A ver, dice, no sé si tienes otras. Doctora, sí, la doctora María Virginia nos contestó la pregunta que no se entendió. Entonces ella dice, doctora Díaz, mi pregunta es, ¿el informe final que genera el software da algún concepto para indicarle al auditor de la Secretaría que efectivamente ese mensurando está verificado y cumple? Sí, sale un mensajito. Sale un mensajito. Si cumple, dice, el usuario ha verificado la estimación de precisión y sale en verde. O sea, sale un avisito verde así. Y si no cumple, sale un avisito rojo. Un avisito rojo que dice, el usuario no ha verificado la declaración de precisión del manufacturador. Y también por el sesgo. Si cumple, dice, el usuario ha verificado la declaración de verificación y sale en verdecito. Y si no cumple, sale un avisito en rojo que le dice que no ha cumplido.
Ok, les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla para mostrarles el documento. Esta es la guía EP15. Esta es la guía EP15. Bueno, ese es el documento en sí. Bueno, ahí tiene todas mis anotaciones. Este es el documento en sí. A veces el documento puede parecer denso, en efecto lo es. Pero yo, la verdad, sin ánimos de hacer publicidad, pues yo pienso, yo les recomiendo, pues el documento ustedes ven, cuesta $180 si no se es miembro, $150 si es miembro, y para ser miembro hay que pagar una membresía muy cara. Yo les recomiendo más bien que paguen una inscripción al taller, que es muchísimo más barato. Y en el taller obviamente explicamos todas estas fórmulas, ya nosotros hicimos la traducción al español y la traducción de la estadística densa a la que nosotros podamos contemplar. Ok, miremos acá algunas otras preguntas. No, doctora, ya las preguntas son cuánto costaría el taller en Cali y cuál sería la fecha. Y la otra pregunta es cuál es el precio del software B2M. Entonces yo les estaba respondiendo que para cualquier cotización o si les necesitan información como por lo menos la fecha del taller que se va a realizar en Cali, entonces por favor comunicarse en el contacto. Y hay otra pregunta que dice, doctora Díaz, ¿se puede usar la media del grupo PAR como especificación de calidad para intracorrida e intercorrida? La media del grupo PAR, de hecho, es una recomendación de la EP15 que yo puedo usar la media del grupo PAR como valor aceptado como verdadero. O sea, yo lo puedo usar como valor aceptado como verdadero. Cuando lo hago así, el documento me indica que yo calcule el error estándar de ese valor aceptado como verdadero y ese error estándar, o sea, es decir, como cuál es el nivel de error que puede tener ese valor y me dan una fórmula para calcularlo que va a depender de varias cosas. Del número de participantes con el cual se obtuvo, o sea, ahí me dan una formulita y me piden el número de participantes con el cual se obtuvo esa media del grupo par y también me piden cuál es la variación y también me piden ahí, o sea, hago un cálculo con los grados de libertad. Aquí yo estoy viendo una inquietud de la doctora Eva que dice, los verificadores de habilitación y los de acreditación quieren ver la información en papelería de la institución para aceptar que la verificación fue realizada por el usuario. El informe generado por la herramienta tiene logos de Quick, pero en ningún momento que yo conozca el auditor puede exigir que la herramienta utilizada se pueda adquirir por un tercero que haya desarrollado el software. De repente la herramienta podría incluir una nota en la que se aclare que la propiedad la herramienta es propiedad de Quick, pero la verificación se realiza así, claro. Me parece muy bien. No, digamos que ahí está el software así, pero cuando el software se entrega, pues queda con el logo de la institución. Pues se personaliza, se puede personalizar. En alguna partita chiquita aparecerá eso que dice la doctora Eva, o sea, es un software desarrollado por, la doctora Tambella nos pone un ejemplo. Sí, aparece ahí un poco de que el software es desarrollado por A o por B, o en este caso por nosotros, pero sí, eso se puede personalizar y se puede colocar para que salga con el logo de la institución. Se puede compartir el esquema del protocolo. Esta inquietud del doctor Ricardo. Doctor, en la página web va a quedar las memorias de esta charla y esto no tiene ningún costo. No, por supuesto que ahí está. Creo que acá dice otra pregunta de la doctora Marta, dice, ¿es indispensable realizar comparación de métodos con muestras de pacientes? La comparación de métodos no es parte de la verificación. O sea, la comparación de métodos es otro experimento, ¿cierto?
básicamente la comparación de métodos se recomienda cuando yo estoy cambiando de método. Para la comparación de métodos usamos nosotros, que también lo tiene el software, pero a ver, les voy a mostrar un poquito. Voy a compartirles mi pantalla nuevamente para mostrarles el software. No solamente es la EP15, el software también tiene no. El software también permite hacer los cálculos de comparación de métodos. De hecho, nos parece que son más lindos los cálculos de la EP09. A ver acá. Entonces, acá, por ejemplo, me voy a devolver acá. Este es el software y acá yo puedo... esto es EP15, este es EP09. A ver si yo tengo, este es mi usuario, a ver si tengo aquí algún ejemplo. Yo acá también configuro, yo ingreso los datos. Les voy a buscar alguno que tenga. Jorge, si me ayudas a mirar alguno que tenga datos. Les decía que esto es lo que el informe que sale. Ese es el informe. ¿Ahora sí? Sí, señora. Ok, este es el informe que sale de la comparación de métodos. Me salen las gráficas de correlación lineal, me calcula el coeficiente de correlación lineal, tanto en unidades como en porcentaje, y me hace el cálculo, me genera también la gráfica de Bland y Altman, tanto en porcentaje como en unidades, y pues me saca todos los datos. También me exporta en PDF el informe, me sale más o menos un informe así. Me sale un informe así, en donde acá voy a tener los coeficientes de correlación lineal, los gráficos de Bland y Altman, y acá están todos los cálculos que me indica la EP09, todos los cálculos paso a paso, y lo que me indica la estadística que me pide la EP09 también se genera acá. Acá básicamente lo que yo tengo que hacer acá con el software es ingresar también los datos. Yo configuro, coloco acá, bueno, pero digamos que podemos hacer un webinar de comparación de métodos para mirar, un webinar de comparación de métodos basado en la EP09 para mirar, por ejemplo, el número N de datos. ¿Sí, señor? Ya tengo un proyecto. Volvemos al proyecto, por favor. Pero ya, yo ya les estoy mostrando aquí este. Sí, miren. Así sale, Bueno. así ya. Gracias, Jorge, ya lo había encontrado. Sí, así sale el informe, ¿sí? Pero bueno, podemos nosotros hacer otro webinar, pues, para mirar cuáles son los estadísticos que se recomiendan para hacer comparación de métodos, recordar el concepto de cómo se calcula el coeficiente de correlación lineal, recordar también el concepto de qué es una gráfica de Bland y Altman, mirar qué indica la EP09, o sea, qué me recomienda exactamente la EP09 en términos de comparación de métodos. Ok, bueno. Tenemos aquí tenemos muchas preguntas. Bueno, pues entonces, sí, por aquí hay unos comentarios de que importante hacer un webinar sobre comparación de métodos. Claro que sí, lo vamos programando. Ahora tenemos uno, quisieras compartir el siguiente que tenemos. Jimena, ¿puedes compartirlo en la pantalla? Tenemos un siguiente webinar creo que para dentro de 2 semanas, que lo llamamos exactamente incertidumbre en la medición en los resultados emitidos por el laboratorio clínico, de la teoría a la práctica. Entonces, acá básicamente les vamos a contar un poco la evolución pues nosotros hablamos pues la verdad nosotros empezamos a hablar en el laboratorio clínico de incertidumbre en la medición desde pues del ISO 15189, que apareció un requisito que decía el laboratorio debe calcular la incertidumbre de la medición siempre que sea posible. Entonces ahí empezó como toda esta era, esto fue en el 2007 tal vez,
2003, que apareció la primera edición de la 15189 después. Entonces empezamos a hablar de la ISO-GAM y ha habido una cantidad de documentos acá y en este webinar lo que pretendemos es hacer un recorrido un poco por todos estos documentos que han ido apareciendo en la literatura, pero básicamente pues darles una guía y decir, miren, esto calculémoslo, estimémoslo así. De acuerdo, obviamente, a la literatura, siempre nos gusta a nosotros hacerlo de acuerdo a algún documento porque somos conscientes que para que se produzca un documento CLSI o una guía ISO, pues vea, eso pasan meses, a veces años, entre muchos expertos analizando. Entonces nosotros decimos, bueno, no vamos a volver a inventar la rueda, miremos y analicemos lo que todos estos expertos han hecho y pues no, pues definitivamente lo que nosotros hacemos es un poco facilitar como la aproximación a estos documentos. Aquí el doctor está, eso ya es una pregunta grande. Estoy aplicando el protocolo de la verificación del cobre. Resulta que para el sesgo la medida del inserto me indica 48.9 microgramos por decilitro, pero el grupo PAR me da 51 y mi media fue 51.49. El problema es que no puedo usar el grupo porque son pocos laboratorios, entonces el sesgo me da muy alto al usar el inserto. Bueno, pues ahí primero tenemos que, fíjese doctor, que de repente ahí en ese caso usted calcular el intervalo de verificación. Si tiene muy pocos datos en la comparación interlaboratorios, eso lo va a corregir con el error estándar, porque para calcular el intervalo de verificación le dice cuál es el valor target, que en este caso sería el valor de la media del grupo PAR, más o menos un factor M multiplicado por el error estándar de ese valor, que ese error estándar obviamente va a ser más grande entre menos sean los laboratorios que participaron en la obtención de esa media, de la comparación interlaboratorios. Bueno, hay como muchas preguntas. Yo pienso que si hay más preguntas, igual estas preguntas las vamos a escribir, las ponemos en unas diapositivas ahí para también, y obviamente este webinar queda grabado para todos. Pues muchísimas gracias por la participación y bueno, nos vemos en una siguiente sesión.